Buenos días con todos los estudiantes de quinto y secundaria. Se le pide, por favor, escribir su nombre completo en el chat. Muy buenos días con todos. Vamos a empezar la sesión de DPCC. Buenos días, escribir su nombre completo, por favor. Buenos días. Buenos días, nombre completo en el chat. Muy bien, empezamos la sesión del día de hoy. Y para el desarrollo de la misma, buenos días. La recomendación es escribir su nombre y apellido completo en el chat. Nombres y apellidos completos, por favor, para la sesión del día de hoy. Para el desarrollo de la misma, vamos a observar el siguiente video. Te voy a pedir que atiendas, que escuches, pero sobre todo que observes, porque eso nos va a dar una idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Te voy a pedir eso. Observa con bastante atención y sobre todo escucha. Estamos, les recuerden nombre y apellido completo en el chat. A ver, ¿quiénes están presentes en la clase? Sergio Juliano Ramírez, presente. Yaren Ángelo Bailón, presente. Jeremy Hernández, presente. Ronaldo Jaro López, presente. Harold Mesa Vázquez, presente. Leslie Maibé Pérez Vázquez, presente. Santiago Benjamín Bocanegra, presente. César Ortega Reyes, presente. Si hay alguien más que está en clase, no olvide escribir en el chat, por favor, su nombre y apellido para evitar ponerle falta. Esa es la observación y la recomendación. Después me dice, profesor, pero yo estuve en clase. Sí, pero no escribiste nada, no sabía nada, pero profesor, ¿por qué me puso falta? Ya, esa es la recomendación. Prensa, compadre. No le pasa nada. Como presidente de la República. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, por favor, Mario? ¿Cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. Comunismo en plena esfera realidad. La casa de la ley, la casa de la democracia. Disolver. De la reconstrucción de la matanza de Barrios Altos. Un punto de quiebre. Reorganizar totalmente el Poder Judicial. ¡Vamos al poder! Usted está acá. Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República. El Consejo Nacional de la Magistratura. From state apparatus. El rumor de los tanques y los fusiles invadió Lima y una estructura mafiosa todavía incipiente. ¡Dar la vida por el Partido de Revolución! Presidente reelecto. Ingeniero Alberto Fujimori. Temporalmente el Congreso de la República. Segundo. Este es mi baja la voz. Y usted no me grite. Ya, este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Tuve la oportunidad de salir a las calles. El Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento gonzalo. Efectivos de la Policía Nacional quienes... No habrá segunda vuelta. Flash de Panamericana Televisión. Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de... Salvo el poder, todo es sí. Muy bien. Ese video
es tranquilamente una muestra de lo que vivió el Perú. Profesor, no es de ahora, pues. La pregunta es, buenos días con todos, recuerden nombre completo en el chat. La pregunta es la siguiente, ese video es de las épocas en las que en el Perú se vivía, ¿qué cosa? Mano levantada o en el chat. ¿Qué cosa se vivía en esos años en el Perú? El video nos ha mostrado varias características. A ver por ahí, una mano levantada o en el chat. O yo pregunto en todo caso, Santiago Benjamín, buenos días, te escucho. ¿Quién nos muestra el video? Santiago Benjamín, ¿se encuentra en clase el estudiante? Sí, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Quién nos muestra el video? Muestra el terrorismo. Claro, una de las cosas que muestra el video es el terrorismo. Muy bien, el chat también, correcto. A ver, Leslie Pérez, el terrorismo del gobierno de Fujimori. Ronaldo, el terrorismo. Mesa, el terrorismo en la época de Fujimori. Correcto, muy bien. Mesa, Jaro, Pérez. Y obviamente Santiago Benjamín. Claro, profesor, lo que nos está mostrando es el terrorismo en la época de Fujimori. Escenas de policías, de militares, de personas, de la prensa en la calle, gritando, llorando, zozobra, por aquellos años que fueron bastante convulsionados en todo el territorio nacional, ¿no? Las bombas, los atentados eran en los 80 e inicio de los 90, era pan de cada día. Uno no podía salir ni a comprar el pan porque no sabía si la bolsa que estaba en la esquina era basura o era una bomba que iba a explotar. Entonces, los hijos de policías, de militares, no sabían si su papá iba a volver o ya no iba a volver cuando salía, porque ellos eran el blanco muchas veces de los atentados, ¿no? Entonces, parte de lo que se vivió en el Perú. Está escrito eso. Y obviamente, eso es el resultado de gobiernos que anteriormente dirigieron el Perú y subestimaron el terrorismo, ¿no? Subestimaron a tal punto que el terrorismo llegó a Lima e hizo atentados en el corazón de Lima, como es en Miraflores, ¿no? Tarata. Bueno, una época de caos, una época donde la gente y los chicos de esa generación, que ahora ya son adultos, muchos de ellos, vivieron y recuerdan y que ahora de repente por ahí dicen, uy, ese fue el momento más triste, profesor, me tocó salir del Perú, me tocó viajar, irme a otro país, ¿no? El terrorismo en el Perú, ¿no? En sus dos variantes, el MRTA y Sendero Luminoso, ¿no? Terrorismo que afectó el gobierno de Fujimori, sí, y que durante su primer gobierno se hizo la captura, profesor, del famoso cabecilla y líder de Sendero, Abimael Guzmán, más conocido como el presidente Gonzalo. Bueno, vamos a ver el segundo video para encontrar un poco la relación a esto. Ya, a ver, observamos, atentos, que voy a preguntar. ¿Qué hace usted en la calle a esta hora y sin mascarilla? Póngase la mascarilla. Póngase la mascarilla primero. No, estoy borracho, tío. No estoy tomando ni un lado porque no vengo de un lado. Ya, no viene de un lado, usted está infringiendo la inamovilidad. Bueno, entonces como usted lo sabe, usted está en doble falta. Y usted en este momento se viene a la comisaría. Día 23, en pleno toque de queda, lo mejor de la Fuerza Aérea del Perú. Corre, corre, corre. ¿Qué hace en la calle? ¿Qué hace en la calle? Así hayas estado tras las rejas, te escondas atrás de un pitbull o huyas a un oscuro callejón, igual te van a agarrar y facilito. ¿Cómo yo le voy a aventar a mi perro? ¿A ustedes? Y mi perro no le va a hacer nada a ustedes.
7:30 de la noche y a este flaco se le ocurre salir a pasear a su perro y meditar un poco en una de las esquinas más picantes de Surco. A estas alturas del partido, desconocer los horarios es una defensa nada creíble. Para colmo de los colmos, culpa a su perro como responsable de que haya salido de su casa y encima le manda saludos cariñosos a la cámara. Damián, acá está tu papi, Cooper. Chacal, Caimán 99, Caimán 95, Caimán 96. Manero. Tan solo a pocos metros del dueño de Damián, otro tipo que salió también a meditar, no hila 3 palabras juntas. Parece que la meditación le hizo efecto, incluso perdió la noción del tiempo. 8 de la noche, pleno toque de queda. ¿Sabes que estamos toque de queda? ¿Sabes que no debe estar en la calle? ¿Lo sabes? San Borja, Surquillo, Miraflores, Surco son los distritos asignados para los leales de Quiñones, acostumbrados a patrullar en zonas de emergencia. La ciudad es una selva nueva y complicada. Lamentablemente pues hay algunos que no toman conciencia realmente de lo grave que puede ser el hecho de circular y poner en riesgo a los demás ciudadanos. ¡Joven! ¡Tomamos conciencia, señores! ¡Tomamos conciencia! ¡Quedémonos en casa! ¡Sí podemos, señores! A pocos minutos de las 6 de la tarde, hora que nadie debe estar en las calles, alentar a que aligeren el paso les va a evitar pasar una larga noche en la comisaría. ¡Vamos a nuestra casa! ¡Corra, señor, corra! ¡Más rápido, señor! ¡A su casa! ¡Más rápido, a su casa! ¡Más rápido! ¡Corra, corra! ¡Corra! ¡Señor, por favor! ¡Matemos a distancia! Cuadras, cuadras y cuadras patrullando, no solo encontramos a quienes no respetan, no obedecen o no les interesa su vida ni la de los demás. Usted está incumpliendo la norma, no tiene mascarillas, no tiene documentos. Usted va a ser en este momento intervenido y llevado a la comisaría, ¿no? Por no cumplir las disposiciones del gobierno. Sí, lo pasé como salir rápido aquí mismo. Ya, bueno, como salió rápido, así rápido se ha visto a la comisaría. Por favor, de una vez, proceda. También encontramos a aquellos orgullosos y obedientes patriotas que saben que esta guerra se gana solo con disciplina y la disciplina es quedarse en casa. La Fuerza Aérea del Perú les agradece a todos ustedes por permanecer en sus hogares, señores. Quédense en casa, señores. Muchas gracias. Quédense en su casa, por favor. Quédense en su casa. Desde el 3 de abril es obligatorio apenas uno pise la calle el uso de mascarilla. Sin embargo, varios siguen creyéndose los vivos de la cuadra. Se me olvidó, en verdad, culpa. Salió un momento porque ya van a cerrar. Salí a comprar pan y no podemos. Estamos en estado de emergencia. Está bien, sí. Esta guerra, como lo dijo el presidente de la República, no solamente se gana con dinero, con tecnología, no, se gana con disciplina, con voluntad. Mientras la ciudadanía y el pueblo se mantengan en sus casas, este virus no va a seguir transmitiéndose de persona a persona. Pero al terminar el toque de queda, el panorama preocupa y mucho. Una multitud en total desorden y exponiendo sus vidas y la de sus familias. En pleno estado de emergencia, esta es la postal. No conversen, mantengan su distancia. Es por su seguridad. La Fuerza Aérea del Perú se encuentra presente, velando por su seguridad. Colaboren con nosotros. Nosotros debemos planear, programarnos. No hay necesidad de salir todos los días a hacer compras. Un día a la semana que uno se abastezca para los 7 o más días es suficiente.
El jueves es el día D. Se sabrá si nuestro país vuelve a la normalidad o se extiende la cuarentena. Sigamos cumpliendo las disposiciones del gobierno, es por nuestra salud y por la salud de todo el pueblo peruano. La Fuerza Aérea del Perú, con sus fuerzas especiales, con sus tropas y todo el personal desplegado a lo largo del país, va a seguir velando por su seguridad. Colaboren con nosotros. Mientras tanto, el patrullaje FAP continuará 24/7 y los aplausos de los buenos y obedientes patriotas será el motor para que ellos sigan adelante. La Fuerza Aérea del Perú les agradece a ustedes por permanecer en sus hogares, señores. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, profesor, en el segundo caso, ¿qué es lo que se ve? Mano levantada o en el chat. ¿Qué es lo que se ve en el segundo caso? Es una muestra de qué situación, de qué realidad. ¿A qué? Muy bien, Pérez. La irresponsabilidad de ciertos ciudadanos al incumplir las normas decretadas, ¿no? Por el gobierno. Correcto, señorita Pérez. La irresponsabilidad, ¿ya? Solamente eso. ¿Cuál es el contexto en el segundo caso? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? Mesa, los policías y fuerzas armadas hacen un operativo contra los que incumplen el aislamiento, que en su momento fue decretado por el presidente. Correcto, Mesa. Santiago Benjamín, no hacer caso a las autoridades y el gobierno por su salud. Correcto. Juliano, la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Muy bien. Ortega, apoyo de las Fuerzas Armadas ante el COVID. Correcto, había un apoyo. Ahí está. Profesor, entonces en los dos videos que usted ha mostrado, la situación ha sido bastante complicada, ¿no? En todos los sentidos. Porque la paz de la que goza la ciudad de Lima y la que goza el Perú ha sido perturbada y alterada. Pero alguien por ahí de repente dice, pero profesor, ¿cómo es posible que a ese señor o a ese joven que ha estado simplemente comprando lo lleven a la comisaría, al calabozo y le hagan todo un escándalo? Sí es posible. Sí es posible. ¿No? Sí es posible siempre. Siempre es posible. ¿Por qué, profesor? Porque en realidad, cuando estos casos suceden en el Perú, siempre se va a las leyes. Pero alguien me va a decir, profesor, pero yo soy libre de caminar por donde quiera y a la hora que quiera, con tal que no haga daño a nadie. Sí, eres libre. Pero por encima de tu libertad, que nadie te la va a quitar, nadie te la quita, está algo más importante. ¿Qué cosa, profesor? El bienestar de todos, de cada uno de los peruanos, ¿no? Por encima de eso está el bienestar de todos. Harold me dice, la irresponsabilidad de las personas en cuarentena por incumplir las normas. Muy bien, Harold López, correcto, tú lo acabas de decir. Ahí está. Profe, ¿a qué punto quiere llegar? ¿Quiere decir, profesor, que si yo no me olvido mi mascarilla o si yo salía por donde no debía y a la hora que no debía, me podían meter preso, me podían llevar a un calabozo? Sí, porque la norma lo estipula. ¿Qué norma, profe? Bueno, acá vamos a ver, ¿no? ¿Qué es el régimen de excepción y por qué se produce? Entonces ese es el título de esta clase que va a ir en tu cuaderno. ¿Qué es el régimen de excepción y por qué se produce? Y tenemos en pantalla lo siguiente. Semana número 8, área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Tenemos el tema régimen de excepción, quinto y secundaria. Hemos visto estos dos videos, ambos son caóticos y ambos tienen que ver con el régimen de excepción. Entonces un alumno me dirá, ¿qué cosa es el régimen de excepción? Y la pregunta va para ti o para cualquiera. ¿Qué cosa es el régimen de excepción? ¿Qué es el régimen de excepción? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea, alguna noción? ¿Se imagina? Puede escribir en el chat. ¿Qué es el régimen de excepción? ¿A qué hacemos referencia con el régimen de excepción? Muy bien. Mesa, estado de emergencia y estado de sitio. ¿Alguien más? Pueden escribir por el chat, igual estoy contabilizando. Muy bien, Mesa. O una mano levantada de repente oral.
¿Qué es un régimen de excepción? ¿Alguien más por ahí o pasamos a la teoría? Pérez Vázquez me dice, es un mecanismo que va a permitir enfrentar diversos hechos que afectan el Estado, los poderes y la ciudadanía. Claro, es un mecanismo, es un Estado, como dice Jaro, Ortega es una orden que nadie puede incumplir, correcto. Todo lo que ustedes escriben está perfecto y tiene mucha razón y relevancia con la clase del día de hoy. Pero vamos a ir directamente a la parte teórica, ¿no? Avanzamos por acá y tenemos esto. ¿Qué es eso, profesor? Lo vamos a ver a continuación. El régimen de excepción. Entonces, ¿qué es un régimen de excepción? A ver, vamos a preguntar por acá a un voluntario. A ver. Mesa, lea fuerte para sus compañeros el concepto. Permiten acciones rápidas y eficaces para afrontar los sucesos que amenazan el funcionamiento de los poderes del Estado y la convivencia. Perfecto, Mesa, ¿no? Acciones rápidas y eficaces. Cuando sucede algo que amenaza el funcionamiento de las leyes, de la seguridad, de la vida política y sobre todo de la convivencia, cuando sucede algo que altera esta situación, una convivencia pacífica, una convivencia en salud, sucede algo que altera eso, como por ejemplo el COVID podía haber mucha gente, alguien estornudaba y se contagiaban 100, ¿no? O una guerra, nos invaden, por ejemplo, profesor, un país, nos invade Brasil, nos invade Colombia, Ecuador, Chile, entonces está alterando la convivencia. Entonces, cada vez que se produce una amenaza hacia el Estado y su convivencia, aparece esto llamado régimen de excepción, que como bien ha leído su compañero, son acciones rápidas y eficaces. La pregunta viene para ti, voluntario, en mano levantada o el chat. Estas acciones rápidas y eficaces, ¿quién las debe tomar? ¿Quién las debe ejecutar? ¿Quién? ¿Quién debe decir, tengo que actuar ahorita si no se produce una desgracia? ¿Quién? A ver, chat. Muy bien, Ortega, correcto, el Poder Ejecutivo, pues. Muy bien, el Poder Ejecutivo, Benjamín, Poder Legislativo, claro. ¿Por qué, profe? Porque si bien el Ejecutivo va a ejecutar la norma, pero la norma ya estaba establecida en en una constitución, y como ustedes saben, las normas son elaboradas por el Poder Legislativo, ¿no? Entonces el Poder Legislativo es el que elabora la norma, pero el que va a ejecutarla es el Poder Ejecutivo representado por el presidente y su Consejo de Ministros. Entonces el régimen de excepción es eso, acciones rápidas y eficaces cada vez que el Perú tenga una amenaza, como la que se vio en el primer video, el terrorismo, como la que se vio en el segundo. ¿Cuál, profesor? El tema de la pandemia. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? ¿Cuáles son las formas más sencillas de régimen de excepción? ¿No? Porque pueden existir muchas formas, pero deben tener un nombre, pues. Entonces, según el artículo 137 de la Constitución Política, y nos vamos a ir directamente a eso, voy a compartirte la fuente del conocimiento la tenemos acá, ¿no? A ver, justamente aparece en pantalla. El artículo 137 dice régimen de excepción. Entonces, quiero que leas el artículo 137 para entender un poco qué es lo que dice directamente la Constitución Política. Pérez Vázquez, fuerte.
137, le escuchamos. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción que en este artículo se contemplan. 1. Estado de emergencia. En caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado F del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de 60 días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, si así lo dispone el presidente de la República. Muy bien, Pérez, excelente. Profesor, el primer mecanismo entonces de régimen de excepción se llama estado de emergencia, ¿no? Entonces, profesor, cuando hay una necesidad de decretar, porque recuerda que el presidente genera estos decretos, ¿no, profesor? Estado de emergencia, como bien menciona el artículo, ante una perturbación de la paz. ¿Y cuándo se perturba la paz? Puede ser por una invasión, una inminente guerra, puede ser, profesor, por un desastre natural, o puede ser por una pandemia también como la que hemos vivido. Ante esa situación, si se restringen, se suspenden, ¿qué cosa? Algunos derechos constitucionales, sobre todo como el de la libertad y la seguridad. Por eso que una persona que iba a una discoteca no podía, uno que iba a un bar no podía, ¿no? Por caminar en una fuera de tu casa en un horario no podías. Libertad, libertad, seguridad. Te podía pasar algo de repente por ahí, profesor, podía haber una balacera y te podía caer una bala. Hace unos días, bueno, hace unos meses en el Callao, en pleno toque de queda, inamovilidad absoluta, estaban jugando fútbol, unos adultos, ni siquiera eran jóvenes, ¿ah? Estaban jugando fútbol. Los policías, haciendo uso de lo que ha dicho el presidente, fueron a desalojarlos de la loza. Se produjo un altercado y como resultado de eso, una persona murió, un impacto de bala. Entonces sí hay una situación en la cual tus derechos como la libertad y la igualdad y la seguridad se pueden vulnerar. ¿Por qué? Porque es una situación atípica, que como bien ha mencionado su compañera, pregunta para cualquiera. Este estado de emergencia no debe exceder ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo no debe exceder? Pérez, te escuchamos. 60 días, profesor. 60 días, o sea, aproximadamente 2 meses. Muy bien, Ortega también. No puede exceder eso. ¿Por qué, profe? Porque supuestamente es una situación en la que ya en 2 meses o en 60 días debe haber una solución. Por eso que el presidente Vizcarra volvía a dar un decreto y nuevamente pasaba otro estado de emergencia, otros 60 días. Por eso es que te dijeron en marzo, no vas a estar en tu casa hasta julio, agosto, si no era el inicio 30, luego 30 más así. ¿No? Ese es el tema. Entonces, estado de emergencia, lo dice bien claro la Constitución, ¿dónde? En su artículo 137. ¿Quién decreta esto? El presidente, pero no él solo. Tiene un consejo de ministros, toma la decisión y tienen que dar cuenta al Congreso de la República. Profe, pero si el Congreso no funciona, sí funciona un representante del Congreso, llamada Comisión Permanente. La Comisión Permanente sí funciona. A ellos tiene que avisar el presidente de la República de la medida que se está tomando y el por qué se está tomando la medida, fundamentarlo. Y eso lo podemos visualizar acá en nuestro material.
Formas de régimen de excepción. 1, estado de emergencia, que acaba de leer su compañera. Estado de emergencia. Pero no es lo único, también está estado de sitio, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, estado de emergencia. Casos, tal como ha leído su compañera. Caso de estado de emergencia, profesor Luis Aníbal, sería perturbación de la paz o el orden interno. Claro, ¿no? Una guerra civil, por ejemplo, lo que se vivió con Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, todos los días habían coches bomba, había muertes, había una perturbación de la paz. Todos los días, ¿no? Profesor, entonces, ¿qué más? Catástrofe. Por ejemplo, ayer en la noche hubo un movimiento sísmico de casi 6 puntos. Si hubiese sido terremoto, más la pandemia, más la marcha de Keiko y de Lapicito, claramente un motivo de estado de emergencia. Se está alterando el orden interno. ¿Se suspenden los derechos? Claro que se pueden suspender los derechos constitucionales, por supuesto que sí, como la libertad, la seguridad, ¿no? Viste en el video, la persona caminaba y el militar le decía, a tu casa, pero soy libre. No, está suspendida tu libertad. Te puede caer una bala, como lo te mencionaba el caso de esta gente irresponsable jugando fútbol en pleno toque de queda, ¿no? La inviolabilidad, hemos visto que ese señor se metió a un pasadizo, igual ingresaron al domicilio, claramente. Estaba prohibida la fiesta, las reuniones, estado de emergencia. Lo que dijo su compañera, no excede los 60 días. Y algo que se vio en el video, no solamente se vio a la policía actuando, se vio a las Fuerzas Armadas como apoyo. Por eso que tuvimos casos. Pregunta, ¿qué pasó en Piura hace unos meses con un capitán? A ver, ¿quién me cuenta la historia? Mano levantada o en el chat. ¿Qué pasó hace unos meses en pleno estado de emergencia en Piura con un capitán? ¿Qué pasó? ¿Qué había sucedido? A ver, recuerda, en el chat, micrófono. ¿Qué había pasado en Piura con un capitán en pleno estado de emergencia? Ahí está, la respuesta llegó en el chat. Ronaldo, creo que disparó a un ladrón, no disparó a un ladrón, Ronaldo. Pérez, agredió a un ciudadano por incumplir, claro. Exigió 100 soles a un comerciante. Bueno, posiblemente, pero lo de Pérez fue lo que lo vimos también en clase, el famoso capitán Cueva del ejército, que encontró a un jovencito que estaba caminando en pleno toque de queda o haciendo de repente desorden, lo detuvo y le propinó un par de cachetadas. Algunos estaban en contra, otros a favor de lo que hizo. ¿Te das cuenta de lo que puede suceder en toque de queda? Que es una consecuencia de estar en un estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas salen a patrullar y velar por el orden interno. Uno caminaba por alguna calle, algún paradero y veías ahí a las Fuerzas Armadas, ¿no? Así de sencillo. Bueno, vamos a seguir avanzando. El otro régimen de excepción se llama estado de sitio. Profe, ¿no es igual? No. ¿Por qué? A ver, vamos a visualizar la Constitución, pues. Todo está en la Constitución Política del Perú, ¿ah? Estado de sitio. A ver, voluntario para la lectura. O yo elijo otra vez. Ronaldo Jaro. A ver, Ronaldo, te escuchamos. Estado de sitio. En caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzca con convención de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de 45 días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso. Muy bien, correcto, ¿no?
Muy bien, Jaro. Ahí está entonces, profesor, el estado de sitio, que está más vinculado a un tema de guerra, ¿no? No, pero no siempre es así, ¿ah? Puede ser ante un peligro inminente también. Por ejemplo, el anuncio de un tsunami es un peligro inminente, ¿no? Entonces, profesor, pero más vinculado al tema bélico. Ahora, puede ser una guerra externa o una guerra civil como la que se vivió con Sendero, ¿no? Estado de sitio. Otra diferencia con el estado de emergencia es la duración. En el primero era 60 días, acá es 45 días. Otra diferencia es que el presidente acá ya no va a decidir con su consejo para una nueva prórroga, sino que va a pedirle autorización al Congreso, ¿no? Otra diferencia es que en el estado de sitio tus derechos fundamentales no se te han quitado. Tú eres libre de salir, ¿no? Si así lo requieres. Tú eres libre de viajar si así lo necesitas. En cambio, en el primero, los derechos de libertad y seguridad sí se restringen. Acá no. Ese es el estado de sitio. Regresamos al material, tenemos preparado, y dice lo siguiente otra vez. Estado de sitio, casos. Invasión es una guerra, ¿no? Una guerra exterior. De repente hay una guerra entre Perú y Chile y se involucra Tacna, Puno. Obviamente el presidente tiene que hacer algo, ¿no? Una guerra exterior o una guerra civil. Profe, Keiko con el apesito, eso no es una guerra, pues eso es una pachatada más de los peruanos o de un sector de peruanos que no se acepta lo evidente, que es una derrota, y que están esperando que mañana o pasado, en una de estas marchas, haya muertos para que recién reaccionen, porque eso es lo que falta, muertos, ¿no? Entonces, estado de sitio es invasión, guerra, básicamente. Ante eso, ya sabes, el presidente toma la decisión de decretar este mecanismo. Pero el Congreso sí se reúne, ¿no? No es que el Congreso desaparece, se reúne el Congreso, ¿no? En la guerra con Chile hubo estado de sitio, por supuesto. Entonces, profesor, pero si el presidente quiere prolongar el estado de sitio, debe pedir la aprobación al Congreso. 45 días calendario, estado de sitio, ¿no? Ojalá que nunca suceda, por el bien de los peruanos. Entonces, estos son los dos mecanismos llamados régimen de excepción. ¿Dónde los puede ubicar, profesor Luis Aníbal, para el producto que va a dejar? Obviamente en el artículo 137, capítulo 7, régimen de excepción. Ahí está todo, todo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún escrito en el chat, algún comentario de lo visto en clase? Felicitaciones a Santiago Benjamín, Mesa, Jaro, Pérez, Ramírez y Ortega, participado hoy en clase. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Muy bien, chicos, ahí nos quedamos. Un abrazo. Claro. Nos vemos mañana en geografía. Gracias, chau, chau.